Tuve la oportunidad de recibir un regalo hace muchos años. Era recién casado y en mi celebración de bodas no invité a un primo a quien quiero mucho. Éramos muy pocos los que participamos de esa reunión familiar. Nuestras familias no estaban tan compenetradas ni unidas como lo estamos hoy, luego de casi 30 años de casados, 27 años de casados. Por supuesto, las cosas han cambiado mucho. Y pues hicimos la selección que nadie quiere hacer cuando tiene un evento muy especial, y es escoger un número determinado de personas para que nos acompañen. Este primo que quiero mucho llegó a casa posterior a nuestra boda y nos visitó. Y en su visita él sacó de su dedo un anillo de oro con una piedra muy bonita sobre el anillo y me dijo: te regalo este anillo. Y me regaló un anillo de oro. Yo tuve ese anillo alrededor de 10 años y al final pues me lo robaron, como muchas prendas que los ladrones persiguen. Era costoso, era bonito, pero a mí se me había partido este anillo. En la parte de abajo se había partido, creo que era la parte más frágil y la parte más delgada. En la parte de abajo se partió. Y digo la parte de abajo porque no era como porque este sí puede girarse y cualquier parte puede ser la parte de abajo. Pero aquel le recuerda que le he dicho que tenía una piedra sobre el anillo y esa piedra iba hacia arriba y se partió debajo, justo debajo. Lo llevé a pegar, lo pegaron, me lo devolvieron y a los pocos meses se partió nuevamente por el mismo lugar. Y yo noté que la pega era blanca, no era oro, no era dorada. Y encontré que esa pega, y empecé a preguntar, pero ¿por qué esa pega se ve blanca? No sé, quizá usted sí tiene la respuesta, pero la respuesta es que nosotros no lo pegamos con oro, lo pegamos con plata. O sea, se pega el oro con un material. Yo pedí la explicación, ¿por qué no lo pegas con oro? Porque necesitamos es derretir sin afectar el resto del anillo para pegarlo con un elemento o con un metal que sea menos duro que el oro, y la plata es menos dura que el oro. En su solidez es menos dura que el oro. Y encontré que esta soldadura era más plata que cualquier otra cosa y tenía unos polvos y unas cuestiones ahí y quedaba así. Y esto me puso a pensar en lo que había estado estudiando estos días, y es que ¿por qué el anillo no se mantenía pegado con la plata? Pues la respuesta pues es obvia, porque no era el mismo material. Si fuera pegado con oro, pues tendrían que haber fundido la parte y nuevamente, o hacerlo todo nuevamente, o fundirlo a tal punto de que esa zona se pusiera líquida y que lo pegaran con el mismo material del cual estaba hecho también. La soldadura de hierro pues es de hierro, la de aluminio pues tendrá que ser de aluminio para que pueda. Obviamente en otros casos da ciertos resultados. Pero me pongo a pensar si la iglesia pudiera unirse de manera sólida con elementos, con actividades, actitudes y cosas que no son de la iglesia. Y he encontrado que la respuesta es no. No podemos unir lo que es distinto. No podemos unir lo que es distinto. Por eso hay un momento en la historia que el Señor habla a través de la Escritura en que vendrá un momento de separación. ¿Por qué? Porque no se podrán unir estas piezas para conformar un conjunto homogéneo. ¿Sabe? La iglesia es homogénea. La iglesia es homogénea. La iglesia
debe tener un mismo sentir, una misma fe, un mismo Señor. No puede tener cosas distintas, por supuesto que en lo fundamental. No hay uniforme para venir a nuestra congregación, ¿o sí? ¿Alguno de ustedes porta uniforme? Ya ni siquiera los que servimos tenemos un uniforme para servir acá. Algún día tomamos la decisión de no uniformarnos más, porque sí era un pantalón de tal color, una camisa de tal color, y yo veía que de pronto en muchas congregaciones también se veían este tipo de problemas y era, ¿qué uniforme toca hoy? O sea, para tratar de que se viera muy bonito, y eso está bien, pero es solo de forma, porque tener un uniforme que es externo no nos va a unir a nosotros espiritualmente. La iglesia no se une por uniformes, vestidos de tela que pudiéramos nosotros tenernos. Por el contrario, al interior de la iglesia sí surgen divisiones que, aunque no queramos, son naturales, porque hay cosas que no pegan con ese mismo material. Entonces, como cristianos nosotros sabemos la importancia de la verdad, y cuando la verdad no está delante de un verdadero creyente, va a haber una ruptura. No pega, no encaja. Entonces, podríamos pensar que la iglesia del Señor se divide. ¿Qué piensa usted? Dentro del plan de Dios, lo que hemos aprendido, cierto, es que la iglesia no debe dividirse. Pero para que no se divida la iglesia, todos debemos pensar lo mismo, creer lo mismo, sentir lo mismo en cuanto a lo fundamental. Pero ¿qué pasa? Somos tan especiales los seres humanos que nosotros tratamos siempre de defender siempre nuestras posturas y lo que consideramos verdad. Y muchas veces lo que nosotros consideramos verdad sin ser pecado no es lo mismo que nuestro hermano, que es hermano o es hermana, piensa o considera. Pero obviamente hay cosas que deben ser fundamentales para poder unir la iglesia. Y el Señor sabe que eso pasa. No se puede pegar con otro material algo y pretender que en el tiempo no se rompa por ahí. Si mi anillo lo hubieran fundido todo y lo hubieran vuelto a hacer con el mismo material, le aseguro que las probabilidades de ruptura serían menor. ¿Cierto? Porque me recuerda esto a la Escritura, cuando el Señor habla al profeta y el profeta está allí y él lo lleva, le da la historia o le cuenta aquello del alfarero, que el alfarero se puso a hacer una vasija y empezó a hacer, pero llegó un momento en que la vasija se echó a perder y él no la reparó. Él lo que hizo fue la desarmó por completo y la volvió a armar. ¿Sabe por qué? Porque esa vasija tendría que soportar la carga para la que ella fue creada. Una vasija remendada no iba a soportar la presión para lo cual ella iba a estar ahí. Ella es un contenedor, ¿cierto? Y si le aplicas mayor fuerza, claro, mira lo que pasa con los huesos humanos. Yo me he fracturado por cuestiones de la vida algunos huesos y el último hueso roto, además de dientes y cosas, fue mi clavícula. Y resulta que cuando se rompe un hueso, alrededor de esa ruptura, el Señor diseñó para que se forme hueso alrededor de eso. A eso le llaman callo óseo. Y el médico me decía, mira, a usted se le parte otro pedazo de hueso, pero ahí donde se pegó eso no se parte. Porque ahí creció hueso alrededor de eso y se solidificó ahí. O sea, ahí hay un antagonismo con el oro, pero el Señor permitió que nuestros huesos crearan fibras de hueso alrededor de las rupturas para que pudieran
pegar de manera mucho más plena y más duradera, más sólida. Él me decía, Doc, yo siento, a mí me da como miedo que se me haya partido otra vez ahí. Se le parte otro pedazo, pero ahí no. A usted se le partió ahí, bueno, ahí ahí no se le va a partir nunca más. Tiene que ser demasiado fuerte, pero se parte todo lo demás primero antes de partirse ahí. Hermanos, la iglesia del Señor es capaz de unirse a tal punto que nada la pueda romper. Nada, absolutamente nada. Porque las fibras espirituales y doctrinales que el Señor da a la iglesia es para que nunca más se vuelva a romper. Pero hay diferencia. Y para eso vamos a mirar a la Escritura. Vamos a la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 1, versos 10 al 12. Mire que aquí ocurrió esto. Mire lo que ocurrió aquí. Mire todo lo que el apóstol Pablo dice en esta Escritura. Dice, os ruego, pues, hermanos. ¿A quién le está hablando? A los hermanos, no le está hablando al mundo. Le está hablando a los hermanos, a la iglesia que estaba en Corinto. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dice? Que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros, ¿qué? Divisiones. Sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo y yo de Apolos, y yo de Cefas y yo de Cristo. Vamos a detenernos allí. Hermanos, mire, primero miremos el contexto que el apóstol Pablo le escribe a la iglesia que está en Corinto. ¿A quién? A los hermanos. Y él hace una solicitud que a nuestros ojos humanos pareciera como que casi que imposible. ¿Por qué cree usted que el apóstol Pablo pide que no haya divisiones entre los hermanos? Porque se había fraccionado la iglesia del Señor. Y él lo está llamando hermanos. Él no está diciendo a los mundanos y a los... No. Ni está pidiendo que los mundanos y nosotros sintamos, vivamos, tengamos un mismo parecer. No vamos a tener un mismo parecer. Pero él le dice, he escuchado de ustedes. Y para aclarar un poco, me gustaría que pusieras nuevamente la cita donde dice... el verso 11 dice, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé. ¿Sabe usted qué es eso? Cloé es una mujer que prestaba su casa para que se reunieran. Era como una congregación. Hermanos, la hermana fue y puso las quejas. Le dijo, ¿sabes qué, Pablo? Allá. No era una secta, no era Cloé, no era una sigla de uno, era el nombre de una hermana. El apóstol Pablo dice, ¿sabes qué? La hermana Cloé me dijo que ustedes están divididos. Y la hermana Cloé no le dijo al apóstol Pablo, yo le voy a decir, pero no diga nada, no diga que fui yo. Allá están divididos, no. El apóstol Pablo dijo con nombre propio quién le daba la información. ¿Y qué le dijo? Leámoslo nuevamente para ahora mirarlo con un concepto un poco más abierto. ¿Qué dice el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto? Dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis como perfectamente unidos. Ahí sí es el mismo, tiene que ser el mismo material, perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros, ¿qué había ahí? Contiendas. Quiero decir que a cada uno de vosotros, que
quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. La hermana Chloé o los hermanos que se reunían con Chloé pusieron las quejas de que la iglesia en Corinto estaba diciendo, no, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, y el otro decía que era de Cefas, y el otro, alguien que me recuerde quién era Cefas. Otro discípulo, se lo dejo de tarea. Un Pedro. Y yo de Cristo. Así, hermanos, que habían predicadores que estaban llevando un mensaje correcto, pero el que fueran distintos predicadores lo hacía como si fueran distintos. Mira, Pablo, Apolos y Cefas estaban predicando el mismo mensaje de Cristo. Pero entre ellos tomaron partido, se fraccionó la iglesia por algo que Jesús no había enseñado. Mire, por carácter humano. No porque Cristo haya enseñado eso. ¿Qué enseñó el Señor acerca de estar dividido? No. Él dijo que ellos sean uno como tú y yo somos uno, Padre. Uno solo. O sea que el ser nosotros uno en Cristo nos hace uno con Dios. Pero también nos hace uno con los hermanos. Alguien decía hace poco acá, a mí me gusta esta congregación porque la verdad yo vengo aquí y yo siento que nadie envidia al uno al otro, que aquí no hay peleas, que aquí la gente no es chismosa, no dice cosas. Hermano, una de las razones creo que porque entre menos gente hay, menos problemas va a haber. Y si alguien aquí habla de más de otro, seguramente que muy fácil se va a enterar el otro. O sea, no tienes con muchos hermanos, tantos como para regar un chisme tan tremendo que eso vaya a traspasar las fronteras de los ministerios, de los grupos. No. Estamos unidos todos por el Señor. Y cuando este tipo de cosas ocurren regularmente, hermana Dina, usted está diciéndose a la hermana Beatriz. Hermana Beatriz, venga por acá, que necesitamos hablar con usted, la hermana Dina y yo. Eso detiene el chisme. Dice, cuando se hacen 2 o 3 veces eso, se acaba el chisme, y creo que los demás que se dan cuenta de esta situación van a tener mucho más cuidado porque uno no quiere meterse en problemas, ¿sí o no? Hermanos, posiblemente tengamos diversos aspectos en los que pensemos distintos, pero en cuanto al Señor, no. Si hablamos de política, usted puede votar por quien usted quiera. Es un derecho ciudadano. No es una obligación con la iglesia. Usted no está obligado a votar por un candidato la iglesia no tiene un candidato por el que usted tenga que votar. Dicho de otra manera. Ahora, tenemos afinidad. Hermana, ¿por qué iba a votar? No, por no sé quién. Bueno, yo también. Qué bueno. Usted no tiene que ser hincha del mismo equipo de fútbol del que el pastor es hincha o apasionado. Su pastor no es apasionado con el fútbol tanto. No tiene que ser así. Usted no tiene que vestir como yo, usted no tiene que cortarse el cabello como yo. Creo que pocos querrían, pues, pero usted no. Si algo pudiera imitar usted de un hermano, seguramente debe ser lo que Dios puso, no lo que el hermano tiene como algo, como un detalle personal. Porque hay cosas que Dios le ha dado a cada uno y cada uno lo hace bien. Tiene sus dones, sus talentos. Pero en cuanto a la división que había allí,
esto, yo soy de Pablo, yo de Apolo, yo de Cefa y yo de Cristo, esto sencillamente era una decisión tomada por cada grupo que estaba allí. Al tratar de identificarse con una bandera de la que Cristo no había hablado. No, somos uno. La iglesia es una. ¿Cuántas iglesias hay? Una. Cuando usted vaya al Señor, aquel momento de juicio, ¿será que va a preguntar al Señor, usted es católico, usted es evangélico, usted es testigo de Jehová, usted es mormón? ¿Qué es usted? No. Una iglesia, hermanos. Y la iglesia se rige por una verdad. ¿Cuántas verdades hay? Hermanos, solo hay una verdad. De todos los hechos acontecidos, solamente hay una verdad. Cualquier variación de eso es variación de la verdad, pero verdad solamente hay una. En los hechos cotidianos, una sola verdad. ¿Hay cosas que demostrar aquí? No. Considero que no. El Señor lo ha explicado todo a través de la Escritura. Si la verdad del Señor dice tal cosa, hermano, usted y yo creemos esa verdad. Y de esa forma es que debemos tener una misma mente, un mismo parecer en cuanto a eso. Y que nosotros debemos madurar en nuestro andar en Cristo y entender. Mira, yo creo que nos hicieron un daño enorme cuando desde niños nos dijeron, todos son iguales, ustedes todos son iguales, todos los niños son iguales, todas las niñas son iguales. No somos iguales. Tuve la oportunidad de exponer algo sobre eso en el masterado de educación que estoy haciendo y yo creo que nuestros padres también fueron afectados por eso, por nuestros abuelos y así. No es que todos somos iguales, ese es un gran problema. No somos iguales. Ante Dios, como sus hijos, como iglesia, sí somos iguales. Con talentos distintos, y eso ya nos hace diferentes. Pero sí nos hace parte de una unidad. ¿Quién fue a la cruz? ¿El Padre o el Hijo? El Hijo, ¿verdad? Eso no hace que ellos sean individuales o en el sentido dioses distintos, no. Sigue diciendo la Escritura que son uno. Hermanos míos, por cuestiones de carácter, alguien me decía, no, me fui de la iglesia. ¿Y por qué te fuiste? No, yo no me aguanto a esa gente allá. Hermano, no, esa no es una buena decisión. No tienes un argumento sólido para irte de esa congregación. Ni siquiera la de acá. No, porque es que allá yo me la llevo mal. Incluso aquí también lo vivimos. Y les puedo decir, si usted se va de una congregación por problemas de su carácter, donde vayas, el problema de tu carácter te acompaña. Y si alguien va a irse a una congregación, que sea porque tiene la verdad. ¿Cómo qué? Puede decir, no, es que lo que enseñan ahí no es la verdad. Ahí está enseñando mentiras. Tienen errores doctrinales. Hermano, huya de ahí, váyase. Y si fuera aquí y usted lo ubica y no hay corrección, pues usted tiene toda, como quien dice, igual la tiene antes, ¿no? De irse por lo que usted quisiera, pero no es un argumento de peso irse porque me peleé con un hermano. Porque ¿qué dice la Biblia cuando un hermano se pelea con otro? Que se pongan de acuerdo, que se reconcilien, que deje pasar la ofensa, que se perdonen, ¿sí o no? Pero hay cosas que son irreconciliables, como por ejemplo la doctrina. Y la doctrina, mucho más la fundamental que la secundaria. No la importante y la menos importante, no. Pongo este ejemplo casi siempre. ¿Dice la Escritura que debemos celebrar la cena del Señor? ¿Compartir el pan y el vino? Sí lo dice. ¿Dice que tiene que ser todos los domingos? No, todos los meses. Cada año. No lo dice. Pero dice, hace esto en memoria de mí. ¿Cuál es el requerimiento doctrinal fundamental? Hágalo.
¿Dice cuántas veces? No. Que si sirve el vino en 3 copas y esas son las con las que ora, no dice. Y si el hermano lo hace, lo sirve en 3 copas y dice, Señor, aquí está representado el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pues no lo encuentro en la Escritura, pero cuestión de forma, o si lo hacen solo los primer domingos de cada mes, o si lo hacen en el segundo, o si lo hacen al tercero. No lo dice, pero dice háganlo. Ahora, si yo con esas 3 copas voy a decir, porque ahora la unción de Dios va a llegar a cada copa de esto, se dañó la doctrina. Ya se dañó la doctrina. Porque ya estás añadiendo algo a eso que no es. Algo que Dios no dijo. Y es allí donde se rompe el anillo por ser pegado con un material distinto, como le decía al principio. Si hay algo que corregir en medio de una falsa doctrina o de una doctrina de error, premeditada o no premeditada, ¿con qué se cura una falsa doctrina? Con la sana doctrina, con la palabra de Dios. Entonces no podemos tratar de justificar falsas enseñanzas con suposiciones humanas. No se puede. Por eso usted y yo estamos llamados a estudiar, a escudriñar la palabra. Porque si vamos a corregir en algo a alguien, tiene que ser con la palabra de Dios. No puede ser de otra manera. Porque entra usted a una batalla que va a perder. Porque si usted es espiritual y lo llevan al mundo carnal, ¿por qué mejor no traes el carnal al espiritual? Ahí le ganas. Pero si tú eres espiritual y vas al carnal, allá te comen. Te devoran los tigres. Por eso jugar con el pecado es tan terrible. No se juega con el pecado. No se juega a ser pecador. Se es pecador. Y se necesita de arrepentimiento. Eso es doctrina. Mire lo que dice Primera Carta a los Corintios, capítulo 11, verso 18. Insiste el apóstol Pablo hablando a los de Corinto. Dice, pues, en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros, ¿qué? Divisiones. Y dice él, en parte lo creo. Pregunto, y responda esto en su corazón. ¿Cree usted que ocurrirán divisiones en medio de nosotros como congregación? ¿Qué piensa usted? Yo creo que sí. Pregunto, ¿lo estaba viviendo el apóstol Pablo, sí o no? Lo estaba viviendo el apóstol Pablo. Incluso el apóstol Pablo vivió un momento tremendo con alguien llamado Bernabé. Vamos a leerlo. En Hechos capítulo 15, verso 37 al 40. Dice lo siguiente. Y Bernabé quería que llevasen consigo ¿a quién? A Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia. Y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que ¿qué? Que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. Y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Mire, Pablo era un
cristiano, un creyente maduro, por obvias razones lo sabemos. Bernabé también. Bernabé era fiel compañero, hermano en el Señor. Un hermano. Pero ¿qué ocurrió allí? Tuvieron una separación, una división. Ahora, alce la mano lo que le dan a Pablo. Alce la mano lo que le dan a Bernabé. Tuvieron un desacuerdo. Pregunto, ¿puedo tener yo un desacuerdo con usted? ¿Sí o no? Sí puedo. ¿Pero qué debe ocurrir? Nos tenemos que ponernos de acuerdo. ¿Sí o no? Aquí alguien me enseñó una vez doctrina de error, diciéndome, como pastor nunca reconozcas el error, porque me decía, tus ovejas, y hacía esta figura con el dedo, se van a montar sobre ti como burro. Y ya después no vas a tener autoridad, vas a perder la autoridad. Como que maneja las cosas. Yo le pregunto, ¿usted está de acuerdo con esto? Ya yo le dije que para mí es una falsa doctrina. ¿Qué pasa si me equivoco con usted? ¿Qué sería necesario, hijo? Si yo me equivoco con usted, tengo que pedirte perdón. Esa es mi obligación como hermano. Es que mira, pienso que se ha tratado, espero que no sea así, o sea, sí se tiene que estimar a los ancianos de la iglesia. La Escritura manda que eso sea así. Dice que incluso son merecedores de doble honra, dice la palabra. Pero hermanos míos, yo quiero que usted entienda esto. ¿Eso significa que yo soy más que tú? No significa que soy tu hermano en Cristo. El ser su pastor en el ministerio, o sea, en servicio pastoral, lo que me hace es eso, ser tu siervo. No soy tu jefe. Yo no soy su jefe. No, pero usted ejerce la autoridad. ¿De qué manera? Una cosa es autoridad en el Señor y otra cosa es autoritarismo en los hombres. Autoritarismo. Todos los ismos son malos, dicen por ahí. El cristianismo no. Pero la palabra ismo, al final cuando se coloca al final, significa movimiento. Cuando hablamos de un grupo político, le colocan la palabra ismo al final. Y suelen utilizar los nombres de los líderes. Si Dina es candidata presidencial, entonces el dinismo. Si entonces es el alecismo. Porque es el movimiento que sigue a Alex, que sigue. El cristianismo sigue a Cristo. Pero nosotros no podemos imponer un autoritarismo en medio de la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque la autoridad real de la iglesia no es el pastor, es el Señor, y a Él nos debemos. Por eso tampoco, desechado el término, no, que allá en el barrio Líbano tenemos una iglesia hija. No es nuestra iglesia hija, es nuestra iglesia hermana. Es hermano, el pastor Ronald y su esposa Nadia son nuestros hermanos, no son hijos nuestros. Son hijos del Señor, hijos del Padre Dios. Entonces, creo que estos términos son buenos que nosotros los hablemos como iglesia. Porque nosotros no vamos a poder pegar el anillo de nuestra relación con un material distinto al de la palabra de Dios. No, pero es que por la tradición no, la Escritura. Es que siempre lo hemos hecho así, pastor. Pero si la Escritura dice de otra manera, hagámoslo como dice la Escritura. Juan 7:38, el que cree en mí,
como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Es como dice la Escritura. Entonces, Pablo es o fue un cristiano genuino, hermano, pero Bernabé también. Bernabé también. Y ellos tuvieron ahí una discusión entre si se llevaban al hermano Juan o no. Pablo decía que no, ¿por qué? Porque, no, nos abandonó, por allá se fue, hizo lo que quiso. Y ahora va a ver, no, yo con él no voy. Estoy graficando algo parecido así. Y Bernabé dijo, entonces me lo llevo yo. Vamos, no. Entonces, bueno, vete tú con tu Juan y yo me llevo a Silas. Y bueno, ¿para dónde vas tú? Para allá. Bueno, yo voy para el otro lado. Pero, ¿sabes? Ellos se arreglaron. Porque en el Señor todos los hermanos se arreglan. ¿Sabe por qué? Porque la amalgama, el pegamento, el punto de soldadura que nos une es la palabra de Dios. Y el soldador de ese punto es Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermanos, a nosotros nos une Cristo. A nosotros nos separan nuestros sentimientos y nuestras emociones humanas. Pero nos tienen que reunir nuevamente Cristo y la palabra del Señor, la palabra de Cristo. Entonces, hermanos míos, Juan 13:35 dice de la siguiente manera: en esto conocerán todos que soy ¿qué? Mi discípulo. ¿Quién dijo esto? Jesús. Si tuvieres amor los unos por los otros. ¿Sabe cuál es el elemento? Obviamente la palabra de Dios, Dios mismo es amor. Pero para pegar a los hermanos que se fracturan unos con otros en el cuerpo, se necesita el amor. Por eso cuando me equivoco, o lo voy a decir de otra manera, yerro, me equivoco cuando trato de enseñarle a usted algo que Dios me ha mostrado o de compartirle la enseñanza del Señor sin amor. A veces quisiéramos tomar a ciertos hermanos y abrirle la cabeza, no siendo cirujanos, no exactamente con un bisturí, y meter 66 libros de la Biblia así, que quepan, y luego coser. Hay algo que no podemos hacer. Miren, ni a mis hermanos mismos, aquí a esta congregación viene mi hermana con su esposo, mis sobrinas, solo puedo hablarles. Y aunque me enoje mucho, ya vi que no da resultado. Es la palabra de Dios y es con amor. El amor también se pone fuerte, ¿sabes? Amor también es decir que no. Amor también es no ir. Amor también es no hacer. Porque creemos que amor es aceptar, decir sí a todo, complacer en todo, porque entonces no me amas. No, hermanos. El amor corrige, pero sigue siendo amor. Sigue siendo amor. Y yo lo digo quizás con miembros de mi familia, y bueno, mi hermana está hoy acá con sus hijas y su esposo, pero estoy completamente seguro que aunque ella me ha visto a mí enojado alguna vez, sabe que primero tengo que calmarme. Y que lo que hago lo voy a hacer por amor. Amo a mi hermana, amo a mi cuñado, amo a mis sobrinas. Pero ahora, en esa práctica humana de compartir el amor, ¿se hierra o no se hierra? O sea, ¿se comete error o no se comete error? Se comete error. Pero pregunto, ¿lo comete Dios? No. Nuestro Dios es infalible. Y a veces Dios a nosotros nos corrige
nos limita, nos quita o nos pone, aunque no queramos, por amor. Y ese amor no se equivoca. Hermano mío, si usted hoy lo entiende de manera profunda, esto que le quiero decir desde mi corazón, pero lo dice la Escritura, si usted entiende que lo que Dios hace con usted y por usted es por amor, usted dejaría de pelear tanto y de quejarse tanto con Dios. Él nos une. El principio fundamental para unirnos a nosotros se encuentra en la Escritura. Y lo hace con amor, aunque no nos guste. Por eso, usted se imagina, vamos a poner un ejemplo y vamos a terminar con este ejemplo porque quiero ir paso a paso. Que dos hermanos de esta congregación se peleen. Que no estén de acuerdo en algo. Y vamos a intervenir a esos hermanos. Regularmente hay una parte más ofendida que otra, ¿sí o no? Regularmente, no es que me salió con grosería, no es que yo no puedo aceptar eso, pastor. Ese tipo de cosas la he escuchado en medio de consejerías. No, es que usted lo vio, o la vio, la escuchó, ¿sabe lo que dijo? ¿Sabe lo que me hizo? Esto y esto. Hay una parte regularmente más afectada que otra. Porque son raros los casos donde los dos hermanos se ofendieron a tal punto que quedaron bien equilibraditos, no. Aquí regularmente uno ofende más que otro. Así somos, porque el uno siempre quiere imponerse sobre el otro y el otro sobre el uno. Y en esa disputa alguien ofende más que al otro y ahí hay la ruptura. ¿Cómo está el hermano ofendido en cuanto a disposición cuando le dije, tienes que también pedirle perdón a tu hermano? Yo. No, señor. Que primero me pida perdón él a mí o ella a mí. No, señor. No va a pegar. ¿Sabe por qué no va a pegar? Porque así se trata el mundo. ¿Sabe cómo se tratan los hermanos? Cediendo aún teniendo razón. ¿En qué aspecto? Mientras no falta la verdad. ¿Cómo se cede aún teniendo razón? Perdóname. Está bien, te perdono. Eso es ceder. No, es que yo no puedo ceder. Si tengo la razón, yo no me muevo. Yo no, aquí me quedo. A veces nosotros teniendo razón tenemos que decir, está bien. Dejar pasar la ofensa. Los hermanos no pueden arreglar sus separaciones, sus diferencias, con una amalgama o con un pegamento distinto al de la palabra de Dios. No puede ser de otra forma. Porque así lo hace el mundo. Y no se arreglan. Y no podemos pretender que con elementos del mundo se peguen las rupturas que pudiera llegar a tener la iglesia. Pablo y Bernabé se arreglaron. Ellos se arreglaron. Entonces, si no, imagínense el hermano Santiago diciendo, si dices que amas a Dios y odias a tu hermano, eres un mentiroso, no odias a Dios y odias a tu hermano. Odias a Dios y odias a tu hermano. ¿Tendría razón el apóstol Santiago? Por supuesto que sí. Entonces, vamos a mirar, porque tenemos que entender que aunque estemos en la verdad, vamos a tratar de defender la verdad, pero en el camino de esa verdad y en el trajín de hermanos, en algún momento surgirán fracturas que tenemos que arreglar y pegar, soldar, juntar nuevamente a través de la Escritura y con el amor del Señor. El apóstol Juan también lo dice en su primera carta, capítulo 2, verso 9 al 11, mire lo que dice. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, ¿qué dice? Está todavía en tinieblas.
El que ama a su hermano permanece ¿dónde? En la luz, y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano, ¿qué? Está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Hermano, usted y yo somos testigos de que cuando nos enojamos a tal punto, quedamos ciegos de la ira y terminamos empeorando las cosas. ¿Sí o no? Y después decimos, ay Dios mío, ¿yo por qué dije eso? ¿Yo para qué hice eso? Y a mí me pasa con mi esposa a veces, no que nos pasemos hiriendo, no, sino que a veces yo me enojo por ciertas cosas y actúo. Y a veces voy donde mi esposa y le digo, hasta tal punto estaba bien, ¿verdad? Sí, hasta tal punto estaba bien. De ahí adelante, lo bueno que hiciste, lo destruiste. Me toca bajar la cabeza, ir donde hice el daño. Y me enseñó una frase con la que vivo todos los días pendiente, es que aún, no es una cita bíblica, hermano, me la dijo mi esposa para tratar de ayudarme en el control de la ira. Que a veces nos salimos de los cueros. Entonces mi esposa me dijo, Ahmed, muchas veces teniendo la razón, la pierdes. Entonces yo ya la acomodé más poética, sí, esa es la base que ella me dijo, pero poéticamente yo se lo digo ahora de esta manera. Cuídate de no perder la razón teniendo la razón al perder la razón. Porque es que hemos dicho que, no, mira, no sé quién se volvió loco, perdió la razón. Porque no está consciente quizá, perdió la razón, la capacidad de razonar. Y muchas veces perdemos la razón sencillamente por no saber actuar de la manera correcta. Hermano, no vamos a solucionar nuestros problemas como iglesia. Aquí está todo el mundo últimamente contento. Yo pregunto, ¿cómo estás? No, todo bien. ¿Cómo va con la iglesia? No, bien. Hoy le pregunté a los muchachos, ¿cómo te sientes con la congregación? No, bien, pastor, todo chévere. ¿Tienes algo que te enoje contra mí? No, pastor, todo está bien. Esas preguntas a veces uno debería hacerlas de vez en cuando. O de pronto usted está ya sentado y dijo, ay, ¿por qué no me pregunta a mí? Si no le pregunté, pregúnteme usted a mí. ¿Usted cree que usted está bien conmigo? Y ahí nos arreglamos. Pero hermano, sepa, vamos a tener momentos en los que no estaremos de acuerdo con algo. Pero eso no significa, primero, que dejemos de ser hermanos y segundo, que lo tengamos que arreglar como el mundo lo arregla. La iglesia cuando sufre una parte del cuerpo, todo el cuerpo se duele. Así que mis hermanos, unidad real.